Bien, buenas tardes de nuevo. Eh, Vamos a empezar la clase, aunque todavía somos muy pocos los que estamos conectados. Hoy vamos a dedicar o sea, hoy y la próxima semana, después de Semana Santa, tendremos los dedicaremos estas dos sesiones al tema 3, los contratos bancarios y sus garantías. Como ya les anticipé, hay un pequeño error en la programación y lo que aparecía como que existían dos sesiones para el tema 2, en realidad son dos sesiones, pero para el tema 3, que es más largo. Además, hoy vamos a llegar hasta la parte de las cuentas corrientes, del contrato de cuenta corriente, para que ustedes tengan pues, más materiales para la preparación de la actividad que tienen que entregar en estos días, y que es un comentario pues, a un contrato de cuenta corriente. Bueno, el tema de hoy, el problema que vamos a solucionar con la sesión de hoy y de la próxima semana es básicamente pues las cuestiones que se plantea cualquier cliente cualquier empresa que entre en un banco y bueno, trate de concertar contratos con esa entidad bancaria. De acuerdo con esta finalidad, pues vamos a seguir el siguiente esquema. Vamos a hablar o vamos a conceptualizar en primer lugar qué es el contrato bancario. Una cosa que quizá no les haya dicho hasta ahora, pero que quizá también repita más de una vez, es que la ley, la normativa, se aplica a determinadas situaciones. Una norma jurídica es bueno, una prescripción que hay que seguir cuando se dan las circunstancias de hecho que motivan su aplicación. Y por eso es muy importante, pues, conocer cuál es el ámbito de aplicación de las leyes, porque si nos salimos de ese ámbito de aplicación, pues no será aplicable y por tanto no tendremos que cumplir esa norma concreta. Puede parecer una perogrullada, pero es mucho más relevante de lo que nos imaginamos y lo vamos a ver pues en el siguiente epígrafe, que son los sujetos del contrato bancario. Bueno, el contrato bancario tiene dos partes, como la mayoría de los contratos. Por un lado está la entidad bancaria, la entidad de crédito, y por otra parte está el otro dicho en sentido amplio. Pero dentro del otro, quien ocupa el mayor porcentaje de situaciones, de contratos, es el consumidor. Y tendremos que ver si se aplica la normativa de consumidores, porque estamos ante un consumidor o no, ¿vale? Con lo cual vamos a ver una aplicación práctica de esa necesidad que les decía de conocer bien el ámbito de aplicación de las normas. Vamos a estudiar también las características de los contratos bancarios. No son contratos como otros. No es lo mismo el contrato que se da entre dos particulares que el contrato que se firma entre un banco y una empresa o un consumidor. Son distintos. Veremos cuáles son sus características principales. Por último, veremos los distintos tipos de contratos bancarios con una clasificación que se suele utilizar distinguiendo entre las operaciones activas, es decir, aquellas que suponen un activo para el banco y que por tanto percibe una retribución por ellas, las operaciones pasivas en las que es el banco el que satisface un interés a la otra parte, y luego aquellas operaciones que no son ni activas ni pasivas y que por eso se califican como operaciones neutras y también se llaman de gestión, puesto que suelen dar lugar a contratos en los que hay pues movimientos puramente de gestión de los negocios ajenos, pero no hay ni una entrega de dinero hacia un lado ni una entrega de dinero hacia el otro. Por último, veremos una institución
que ha acentuado su importancia en los últimos tiempos, que es el Fondo de Garantía de Depósitos. ¿Qué pasa cuando un banco quiebra? ¿Los depositantes pierden sus fondos o tienen algún tipo de garantía? Y en tal caso, si la tuvieran, ¿quién presta esa garantía? Bueno, la respuesta ya la tienen ustedes ahí, el Fondo de Garantía de Depósitos, una institución alimentada con las aportaciones del propio sistema bancario, de los propios bancos, y que hace frente a esos supuestos extraños, pero no imposibles, ni mucho menos, de intervenciones bancarias o de quiebras bancarias en definitiva. Bueno, comenzando por el primer punto, debemos definir qué es un contrato bancario. En principio, podríamos decir, podríamos pensar que todo aquel contrato en el que haya una de las partes que venga representada por un banco, por una entidad bancaria, una entidad financiera, en todos estos casos tendríamos un contrato bancario. Pero no es así. No se conoce como contrato bancario cualquier contrato en el que una de las partes sea una entidad bancaria, porque si no, un contrato de alquiler de un local para instalar una sucursal bancaria también sería un contrato bancario y sin embargo no lo es. Eh, ¿Qué es entonces lo que define, lo que individualiza a un contrato bancario? Bueno, pues un contrato bancario se caracteriza porque es un contrato en el que se busca, se persigue la finalidad esencial del sistema bancario y que, como ustedes saben, porque lo hemos dicho ya en alguna ocasión, la finalidad esencial del sistema bancario es poner en comunicación a aquellos que tienen un exceso de dinero, un superávit de dinero, un ahorro, con aquellas otras unidades de gasto, aquellas personas, aquellas empresas que necesitan financiación para llevar a cabo sus actividades. De ahí que se pueda definir como contrato bancario todo aquel acuerdo de voluntades tendente a crear, modificar, regular o extinguir una relación jurídica bancaria. Una relación jurídica bancaria es la que persigue pues, esa finalidad esencial de la actividad bancaria y por tanto aquel convenio entre un banco y un tercero que cree, modifique, regule o extinga una relación jurídica básica, pues será un contrato bancario. Fíjense ustedes que hablamos de crear, modificar, regular o extinguir. ¿Por qué? Porque tan contrato bancario es el contrato en el que el contrato de apertura de una cuenta corriente, como aquella modificación posterior, firmada, suscrita por las dos partes, de las condiciones de ese contrato o la introducción de un determinado régimen que no estuviese especificado en el contrato inicial o finalmente otro acuerdo por el que simplemente se extinga esa relación jurídica bancaria. Es decir, no solo es un contrato bancario aquel que crea la relación entre el banco y el cliente, sino que también lo son aquellos acuerdos entre las partes que modifican, regulan o extinguen esa relación jurídica. Con esta definición tan amplia, podríamos concluir que un simple documento en el que el cliente solicita la cancelación de la cuenta corriente y el banco accede a ello, suscribe ese documento consintiendo en ello y por tanto extinguiendo, poniendo fin a ese contrato, es también un contrato bancario. ¿Quiénes son los sujetos del contrato? Bueno, pues por un lado la entidad de crédito y ahí tienen ustedes la definición, también lo hemos visto ya, son empresas que tienen actividad típica y habitual
que consiste en recibir fondos del público de distinta manera, depósitos, préstamos, cesión temporal de activos financieros u otras análogas, pero que siempre lleven aparejada la obligación de restitución y que a su vez tengan también como actividad típica y habitual aplicarlos por cuenta propia a la concesión de créditos u operaciones de activos. Es decir, es una entidad de crédito aquella que concede préstamos y al mismo tiempo está autorizada a percibir cantidades directamente de parte del público. Ya les he dicho en alguna ocasión que la diferencia fundamental con las financieras, es decir, las entidades, eh, las entidades financieras, los establecimientos financieros de crédito, que es como se denominan en nuestro ordenamiento jurídico, está en que estos no pueden recibir fondos del público. De ahí que normalmente su existencia suele estar vinculada a la de una entidad bancaria o la de cualquier otra entidad que le nutre de fondos para que puedan aplicarlos a los préstamos. La financiera de Volkswagen, pues evidentemente no puede recibir eh, fondos del público y tiene que obtenerlos o bien de su propio accionista, Volkswagen, o bien por parte solicitando un préstamo a otro, a un banco, a una entidad bancaria. ¿Quiénes son, por tanto, las entidades que pueden suscribir contratos bancarios? Pues los bancos, las cajas de ahorro, como ya les decía en clases anteriores, reducidísimas en la actualidad, las cajas rurales, que son las cooperativas de crédito, el Instituto de Crédito Oficial y también a estos efectos la Confederación Española de Cajas de Ahorros, que es, bueno, era la entidad que agrupaba a todas las cajas de ahorro españolas cuando eran más de un centenar y que sigue existiendo porque lleva a cabo determinadas actividades para sus propios asociados. Pero también son entidades de crédito, es decir, ustedes pueden abrirse una cuenta en la CECA o pueden, ¿para qué sirve una cuenta en la CECA? Bueno, pues puede servirles si ustedes quieren operar en mercados financieros o en alguna de las otras funciones que lleva a cabo CECA para sus afiliadas. O pueden ustedes recibir un préstamo de CECA. Es muy difícil que eso ocurra, pero piensen que los propios empleados de las entidades bancarias, o en este caso de la Confederación Española de Cajas de Ahorro, pueden recibir préstamos para adquisición de vivienda en virtud de su convenio colectivo. Bueno, ¿quién es la otra parte? La otra parte es el cliente y es lo que yo defino como el otro. Es la otra parte del contrato, que puede ser o puede no ser consumidor. Y de ahí que sea muy importante conocer qué es un consumidor a efectos legales para poder aplicar una normativa u otra. El artículo 3 del texto refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios, que es bueno, pues la norma que regula, que contiene en la actualidad, pues todas las normas de protección del consumidor, lo conceptúa como vamos a ver ahora. Esta es una norma, quiero indicárselo, que nace, que se promulga por primera vez en 1983. En 1983, en los años previos, en los 80, 81, 82, existió en España un problema de salud pública con la comercialización de un aceite que, bueno, causó pues muchísimas muertes y muchísimas invalideces. Era un aceite durante un tiempo, se llamó aquello el síndrome tóxico, era la calificación que se le daba en la prensa, en los medios de comunicación. Yo era, bueno, no era tan pequeño, pero
A ver, estoy pensando, yo tendría 15, 16 años, yo recuerdo perfectamente aquella época y bueno, era un aceite de colza, aceite industrial que se comercializó para el consumo humano y que como lógicamente no era eh, propicio para ello, pues causó graves problemas de salud en mucha gente. Como consecuencia de aquello, se promulgó esta ley de protección de consumidores, que es una ley del año 84, he dicho 83, no, del año 84. Una ley que fue muy breve, tenía 15 o 20 artículos, nada que ver con lo que es ahora, pero que esa norma ha sido la que con posterioridad se han ido incorporando multitud de normas específicas para consumidores. Deben ustedes tener en cuenta que en el año 85, España se incorpora a lo que entonces era la Comunidad Económica Europea y a partir del 1 de enero del 86 entraron en vigor respecto de nuestro país pues toda la normativa comunitaria existente hasta ese momento. Entre esas normas comunitarias pues había multitud de normas aplicables específicamente a los consumidores, normas que se incorporaron a nuestro ordenamiento jurídico, a veces con modificaciones de esta ley de consumidores y otras veces en otras normas que se crearon ex profeso para ello o que tenían otra finalidad, pero que las incluyeron, esa normativa, esa regulación. En un momento determinado, todo esto era pues un lío enorme, como se pueden ustedes imaginar, con multitud de normas, una desperdigación total de la normativa de protección del consumidor y en el año 2007, pues consideran, perdón, en el 97, en 1997, consideran con buen criterio que es necesario crear lo que se llama un texto refundido, es decir, se refunden, se meten en un único texto legal todas las normas que tienen que ver con una determinada materia. Esa es lo que hoy se llama el texto refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios, que ya debe estar por los 200 o 300 artículos, 200 y muchos o 300, y que incluye un artículo 3 donde se define qué es un consumidor y usuario. Fíjense que únicamente son consumidores o usuarios las personas físicas, se excluyen por tanto las personas jurídicas, que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión. Es decir, que si ustedes, si yo soy abogado, si yo pido un préstamo para aplicarlo a mi negocio jurídico, a comprarme bueno, pues una enciclopedia jurídica, a comprarme un ordenador, a pagar un alquiler de un local, yo no seré consumidor. Pero si yo soy persona física y cuando pido el préstamo lo hago con una finalidad distinta de mi profesión, de mi actividad empresarial, comercial o oficio, en ese caso sí será considerado como consumidor. Con lo cual, quédense con esta idea: consumidor igual a persona física que no tiene una actividad económica o que al menos el contrato bancario correspondiente no lo utiliza para su actividad empresarial, sino para su actividad privada. ¿Es posible, por tanto, que una persona jurídica sea consumidor? Bueno, solamente, lo dice, lo restringe la norma, únicamente personas jurídicas o entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro y en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial. Claro, con esta definición se pueden ustedes imaginar que hay muy pocas personas jurídicas que puedan tener la consideración de consumidor. Por ejemplo, se me ocurre, pues una asociación deportiva. No estoy pensando en un equipo de fútbol profesional, ni mucho menos. Ese tiene es una actividad profesional y tiene un ánimo de lucro. No, un club bueno, un club de chavales que juega pues al tenis de mesa o a cualquier otro deporte. Tienen una forma jurídica de asociación deportiva o de asociación, es decir, tienen una personalidad jurídica, pero
no actúan con ánimo de lucro, no quieren hacer negocio de su actividad y además es un ámbito ajeno a cualquier actividad con fines comerciales o empresariales. Una fundación, si una fundación pues realiza una actividad, lógicamente sin ánimo de lucro, porque esa es su forma, su naturaleza jurídica, y no lleva a cabo una actividad empresarial o comercial, pues también podrá ser considerado como consumidor. O aquellas entidades sin personalidad jurídica. ¿Qué entidades hay sin personalidad jurídica? Bueno, pues se me vienen a la cabeza un par de ellas que ustedes conocen sin duda. La comunidad de bienes. Imagínense ustedes que heredan tres hermanos un local que su padre fallecido tenía alquilado. Bueno, pues esa es una actividad, perdón, esa es una herencia que se percibe por la comunidad de herederos. Lo que pasa es que aquí no podría ser considerada como consumidora porque el ámbito es propio de una actividad comercial o empresarial. Pero piensen también, pues, en una comunidad de propietarios. Una comunidad de propietarios no tiene ánimo de lucro, no tiene personalidad jurídica y no tiene una actividad comercial o empresarial. Con lo cual, si tiene que pedir un préstamo para la instalación de un ascensor en el edificio, pues tendrá que ser considerada como consumidor porque sí cumple el requisito de ausencia de ánimo de lucro y ausencia de ámbito empresarial o comercial. Bueno, ¿cuáles son los principios básicos que regulan la protección de los consumidores? La protección de los consumidores abarca una normativa, ya les digo, extensísima. Hay leyes especiales y si no hay leyes especiales, ese texto refundido del año 97 que les decía, pues ya es suficientemente amplio como bueno, para rellenar muchas páginas del Boletín Oficial del Estado. ¿Cuáles son esos principios básicos? Pues uno de ellos, fundamental, es el principio de información. Toda empresa o todo profesional que trate con consumidores tiene que facilitarle una cantidad de información sobre los contratos que vaya a firmar enorme. Son artículos que empiezan con la letra A y llegan hasta la Z y en algunos casos incluso dan la vuelta al abecedario y vuelven a continuar con requisitos de información que existen. ¿Sobre qué? Bueno, pues sobre todo tienen que informarle sobre quién es el banco, cuál es su domicilio, si está adherido o no a un fondo de garantía de depósito, cómo es el procedimiento de reclamaciones frente a dicho banco o de quejas. Bueno, ya le digo que los requisitos de información son muy, muy amplios. Otro principio general en la regulación de los consumidores es eh, que el consumidor merece y necesita un periodo de reflexión. Es decir, usted no me puede obligar a que yo decida algo tan trascendente como es pedir un préstamo en cuestión de segundos, ¿no? O sea, usted me dice, sí, mire usted, yo le doy el préstamo de 1 millón de euros a tanto por ciento de interés y con tal duración. Vamos a firmar. No, no, mire usted, eso no funciona así. El consumidor necesita reflexionar. ¿Y cómo se manifiesta eso? Pues se manifiesta de dos modos. Por un lado, estableciendo la figura de la oferta vinculante. El banco debe facilitar al consumidor una oferta vinculante con un plazo de duración determinado sobre los contratos que se van a suscribir. Si yo voy a firmar un préstamo hipotecario para comprarme mi vivienda, una de las decisiones más importantes de la vida económica de cualquier persona, necesito pensar si esta es la mejor oferta. Y por eso
el banco tiene que facilitarme la oferta y yo tengo un tiempo para decidir si la acepto o no la acepto. Y también hay otra posibilidad a posteriori, que es el llamado derecho de desistimiento. En determinadas modalidades de contratación, básicamente cuando se hace a distancia o cuando se hace fuera de establecimientos mercantiles, el banco, el consumidor tiene el derecho de dar por extinguido el contrato en un plazo determinado que se fija en la ley como máximo en 14 días naturales y sin ningún tipo de explicación. Es decir, ustedes saben que para poner fin a un contrato tiene que haber una causa, tiene que o bien expirar el término de duración, o bien estar de acuerdo las dos partes, o bien existir un incumplimiento por una de las partes que permite a la otra, a modo eh, de sanción, extinguir el contrato. Bueno, pues además de esas causas normales de extinción, en los contratos con consumidores en determinadas modalidades, se permite que el consumidor pueda pensárselo durante un plazo muy corto y extinguir el contrato sin ningún tipo de explicación. Em, Algo tan simple como entrar en una tienda, comprar algo y pretender la devolución del dinero porque el producto no me gusta al día siguiente, eso no es así para la mayoría de los contratos, pero hay determinados contratos que sí lo establecen. Ese es el derecho de desistimiento y aparte hay pues una práctica comercial que, bueno, que también está muy extendida y que permite la devolución de los productos en un plazo muy reducido de tiempo. Otra de las características de los contratos bancarios es que los productos son muy variados, son muy flexibles. Es decir, yo puedo, no porque el consumidor sea caprichoso, sino porque la realidad económica es muy variada. Entonces podemos tener, un banco puede tener un cliente que quiera un préstamo a interés fijo, o lo quiera a interés variable, o lo quiera por 15 años, o lo quiera por 40, o lo quiera por en determinadas circunstancias. Es decir, los productos bancarios son muy, muy flexibles porque la realidad a la que atienden es muy variada. Otra característica es la facilidad, la agilidad en los procedimientos de reclamación. Hace una semana ha entrado en vigor una nueva ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia que pretende establecer, pues, la obligación, bueno, pretende establecer, no, perdón, establece la obligación de cualquiera que interponga una demanda de, antes de hacerlo, intentar un arreglo amistoso con la otra parte. Bueno, esta ley no prevé ningún sistema ágil ni gratuito, pero en materia bancaria sí, y es muy antiguo, no es una cosa que se haya impuesto hace poco. Esto se impuso ya en la circular 890 del Banco de España en 1990, mediante la creación del sistema de atención al cliente y el defensor del cliente. Esos mecanismos permiten que cuando un cliente de un banco tiene un problema con la entidad, no tiene que acudir al juzgado, sino que tiene un procedimiento interno muy ágil, unos plazos muy cortos, que además se prestan con una cierta independencia de criterio de los órganos bancarios que resuelven respecto de la dirección comercial o de la dirección del banco, en el que se puede solventar cualquier tipo de incidencia en este sentido. Por último, otra de las cuestiones, de las características
que más bien yo les diría que se trata de un deseo, no es algo conseguido, ni mucho menos, es el marco regulatorio, claro. Bueno, en esto creo que ya digo que es un desideratum, no es una realidad ni mucho menos. La normativa bancaria es compleja y muy extensa, con muchas normas generales, con muchas excepciones, con muchas excepciones de las excepciones, y por tanto esta característica, ya digo, es algo que se persigue, pero que hasta ahora no se ha conseguido ni mucho menos. Dentro de las características de los contratos, bueno, pues ya hemos dicho que se refieren a la actividad de intermediación que llevan a cabo las entidades bancarias entre déficit y superávit de dinero. Su objeto siempre recae sobre dinero o valores. Ustedes no van al banco no van a firmar un contrato que no se refiera a dinero, aunque hay excepciones. Por ejemplo, le puedo decir que hay un ejemplo claro es el contrato de caja de seguridad. Yo quiero tener a mi disposición una caja de seguridad en un banco en el que no recae sobre dinero, sino que en realidad lo que hacen es alquilarme un espacio y asumir la obligación de custodia, de que ese espacio no se va a ver violado físicamente por nadie. Mm, ese es un contrato en el que el objeto no es dinero, evidentemente. O imaginen ustedes un contrato de depósito cerrado. Contrato de depósito cerrado es aquel en el que el banco me facilita entregarle algo en concepto de depósito, pero no es dinero, es algo cerrado. Por ejemplo, imagínense ustedes, pues lo hacemos todos los años en Navidad, cuando una asociación, una hermandad, una cofradía de nazarenos o una peña quiere comprar décimos de lotería y vender participaciones. ¿Qué hace con los décimos? Teniendo en cuenta que ha vendido participaciones y que si le toca esas personas que han comprado esos recibos, esas participaciones, van a venir a exigir el dinero del premio, el décimo tiene que estar a buen recaudo. Pues qué mejor que llevarlo a un banco y depositarlo allí. Ese es un contrato de depósito cerrado en el que, lógicamente, no se refiere ni a dinero ni a valores. Los contratos bancarios pueden ser esporádicos o pueden dar lugar a una relación duradera. Bueno, veremos aquí el contrato de descuento bancario. Lo veremos no, la próxima sesión, después de Semana Santa. En el descuento bancario se puede bien hacer un descuento ocasional o se puede suscribir con el banco lo que se llama una línea de descuento. Es decir, yo tengo abierta la posibilidad de descontar efectos, de descontar letras de cambio, pagarés, cheques, cheque es muy poco habitual, eh, y bueno, puedo hacerlo de una manera puntual o puedo hacerlo de manera periódica, duradera. Las transferencias. Imagínense ustedes que tengo que pagar la comunidad de la vivienda donde resido. Pues puedo hacer una transferencia periódica, todos los meses se transfiere tanto dinero a tal persona, o puedo hacer una transferencia puntual para una operación puntual, ¿vale? Eh, Confianza he puesto aquí. Bueno, las relaciones entre el banco y su cliente son relaciones de confianza, lo cual quiere decir que en cualquier momento cualquiera de las partes puede dar por finalizada esa relación. Alguna vez habrán escuchado ustedes, no, es que en un plazo fijo no se puede cancelar anticipadamente. Bueno, eso no puede ser. Evidentemente no puede ser. Yo no estoy obligado a estar unido en una relación eh, contractual con el banco de por vida, de ninguna de las maneras. Y yo hace no mucho tenía un pequeño conflicto con una entidad bancaria que me decía que
bueno, que no podía cancelar una cuenta y tampoco podía desvincularme del contrato. Oiga, mire usted, ¿cómo va a ser eso? Yo no puedo estar vinculado a usted de por vida, porque eso sería poco menos que la esclavitud, ¿no? Comercial, la esclavitud financiera. Eh, yo tengo que tener la libertad de que si pierdo la confianza en la otra parte, puedo dar por extinguido el contrato en cualquier momento. Imagínense ustedes que sale una noticia de que unos piratas informáticos han hackeado los datos de una entidad bancaria en concreto. Puede que yo pierda mi confianza en esa entidad bancaria. Puedo cancelar mis relaciones jurídicas en cualquier momento. Lógicamente eso tendrá las consecuencias que sea. Tendré que pagar comisiones, tendré que pagar penalizaciones o tendré que hacer lo que sea. Pero por supuesto es un contrato basado en la confianza y por ello puede extinguirse en cualquier momento. Por último, son contratos de adhesión. Los contratos de adhesión son un tipo de contratos en los que las condiciones se fijan por una sola de las partes, por la parte más fuerte. Evidentemente, yo tengo la opción de contratar o no contratar, pero ya está. No tengo la opción de negociar con el banco, pues, las condiciones del contrato. No, mire usted, yo no quiero que esto lleve intereses. No, mire usted, esto lleva intereses porque sí. Podemos negociar si le cobro un interés del 4, del 5, del 8, pero evidentemente las condiciones generales de los contratos no son negociables, son contratos de adhesión. Nuestra única opción es adherirnos al contrato o no. Eh, Exactamente igual que ocurre con otros muchos sectores. Cuando ustedes contratan una línea de teléfono, tampoco tienen opción de modificar el contrato. Tienen la opción de hacerlo con Yastel, con Movistar o con Vodafone, pero nada más. O cuando ustedes, pues, no sé, se, se- se montan, compran un billete de tren. Ustedes pueden hacerlo con Renfe, pueden hacerlo con Wigo o pueden hacerlo con otra distinta, pero las condiciones del contrato son idénticas y son impuestas por la empresa predisponente que se llama. Bueno, entrando en los tipos de operaciones bancarias, ya lo dijimos antes, las activas son aquellas en las que el banco presta dinero, entrega dinero al cliente y por tanto recibe una remuneración y estudiaremos la figura del préstamo, del crédito y del descuento. Las pasivas son los depósitos que hacen los clientes y dentro de las neutras o de gestión, el principal contrato es el contrato de cuenta corriente, que es el que vamos a ver a continuación. Vamos a verlo por encima con la idea de que, como tendremos otra sesión dedicada a la corrección de la actividad uno, que consiste precisamente en analizar un contrato de cuenta corriente, pues podamos verlo con más detalle en la siguiente sesión. Bueno, ¿qué es un contrato de cuenta corriente? Pues aquí tienen ustedes la definición, es un contrato de gestión en el que el banco se compromete a realizar por cuenta del cliente operaciones inherentes al servicio de caja, formalizando anotaciones contables y convirtiéndose de este modo en una especie de comisionista del cliente para efectuar cobros o pagos. Cuando yo abro una cuenta corriente en un banco, yo lo que quiero es que el banco pague aquellas cosas, aquellos conceptos que yo le doy instrucciones para que lo haga, reciba dinero, reciba operaciones de personas, de otras personas que me hacen abonos y que todo ello lo lleve de una manera ordenada, con una contabilidad ordenada y, bueno, y me dé cuenta, me informe de qué es lo que está haciendo. Es un negocio autónomo, distinto del depósito irregular y de la apertura de crédito. El depósito irregular es el contrato de depósito, es decir, yo entrego dinero al banco en depósito. Ese depósito, ese contrato de depósito, va unido a una cuenta corriente, pero no se confunde con él.
La cuenta corriente es un contrato distinto, donde lo relevante es la actividad de caja, los cobros y pagos del cliente que se hacen por cuenta del cliente en el banco. Lo mismo la apertura de crédito. Si yo tengo una cuenta corriente, no quiere decir que el banco vaya a concederme un crédito. Es decir, si llega un recibo cuyo importe supera el saldo que tengo en la cuenta, el banco no está obligado a atenderlo, porque no hay dinero. Pero si lo hace, me estará concediendo un crédito. Bueno, pues ese crédito no se confunde con el contrato de cuenta corriente, que es el soporte de las otras operaciones. Es un contrato atípico. Se dice que es un contrato es típico cuando está regulado en una norma jurídica. El contrato de cuenta corriente no está regulado en ninguna norma jurídica, si bien existen pues abundantes normas que establecen limitaciones o determinadas imposiciones al banco respecto del contrato, pero no está regulado en su totalidad en una norma. Es un contrato consensual. Se llaman contratos consensuales a los que se perfeccionan, es decir, dan lugar a efectos simplemente por el consentimiento. El paradigma del contrato consensual es la compraventa. ¿Qué hace falta para que haya una compraventa? Pues para que haya una compraventa lo único que hace falta es que una persona se dé un apretón de manos con la otra, fijando el precio y la cosa que es objeto de la compraventa. Desde ese momento se producen obligaciones, se generan efectos del contrato, se perfecciona por el mero consentimiento. Por eso se llama consensual. El contrato de cuenta corriente es consensual. Una vez que las partes expresan su consentimiento, producen ya obligaciones. Y es bilateral porque genera obligaciones para las dos partes. En el contrato de compraventa, que ya les digo que es muy socorrido como ejemplo, en el contrato de cuenta corriente, el vendedor tiene la obligación de entregar la cosa y el comprador tiene la obligación de pagar el precio. Hay obligaciones para ambas partes. ¿Vale? Veremos en la siguiente sesión que hay contratos que no son bilaterales, sino que son unilaterales, es decir, que solo generan obligación para una de las partes, como por ejemplo el préstamo. Bueno, esa bilateralidad, ¿en qué se refleja? Pues se refleja en que hay obligaciones, ya digo, para las dos partes. El banco tiene que prestar el servicio de caja, tiene que anotar los movimientos que se producen por ingresos y pagos, tiene que efectuar los cobros y pagos por cuenta del cliente que éste le ordene y tiene que, sobre todo, remitir información periódica de los apuntes y de el saldo que hay en cada momento. Es decir, tiene que facilitarle al cliente extractos de cuenta. Eso en la actualidad pues se ha diluido. O sea, hace 15 años el banco cada 15 días o por ahí les mandaba a ustedes a su casa por correo, correo físico, el extracto de movimiento donde decía saldo al día 1 de abril. Pues 5.552,27 euros. Día 2 de abril, abono nómina, subía el saldo. Día 3 de abril, cargo de la luz y del agua y de no sé qué. Bueno, era una información periódica. Eso se ha diluido en la actualidad porque todos tenemos acceso a nuestras cuentas de manera electrónica, por tanto, la consultamos online sin ningún tipo de problema. Pero hasta hace poco era una obligación específica del banco la de informar periódicamente al cliente. ¿Cuáles son las obligaciones del cliente? Bueno, pues pagar comisiones y gastos que genere la cuenta y, sobre todo, proveer de fondos al banco para que éste pueda atender los cargos que se produzcan en la misma. Bueno, lo veremos con más detenimiento, ya digo, cuando veamos la actividad. Uno.
pero no es lo mismo la titularidad de la cuenta que la propiedad del dinero que está depositado en ella. Con un ejemplo lo verán ustedes mucho mejor. ¿Cuántas personas mayores tienen una cuenta en la que se ingresa su pensión y nada más, pero tienen como cotitular de la cuenta pues a un hijo, un nieto, para que pueda actuar eh, con respecto a la cuenta, pueda sacar dinero con la tarjeta, pueda realizar pagos o cargos en la cuenta. Ahí se puede ver que titulares son el abuelo y el nieto, mientras que la propiedad de los fondos es exclusivamente del abuelo porque el origen de los fondos es exclusivamente su pensión. Eh, Eso tiene muchísima importancia, tiene muchísimos problemas, pues de todo tipo, ¿no? Sobre todo cuando fallece uno de los titulares y sobre todo cuando aparecen embargos, por ejemplo, en las cuentas, etcétera. Bueno, tipos de cuentas. Pues las cuentas pueden ser a nombre de una sola persona, de titularidad única, o pueden tener más de un titular. Piensen que lo que les decía antes, la titularidad no significa propiedad de los fondos, sino que tan solo significa posibilidad de disponer frente al banco. Esa titularidad puede ser solidaria o indistinta o puede ser mancomunada o conjunta. ¿Qué es la titularidad solidaria o indistinta? Pues eso significa que cualquiera de los titulares puede disponer del saldo que hay en la cuenta, mientras que en la cuenta corriente, mancomunada o conjunta es necesario que todos los titulares concurran al banco al mismo tiempo, de manera conjunta, para poder sacar dinero, para poder disponer de los fondos. Eh, También las hay mixtas, ¿no? Imagínense ustedes el problema que se suele dar cuando un padre está mayor, tiene sus problemas de senilidad y quiere tener la tranquilidad de que sus hijos estén con él, pero no se fía de los hijos. Entonces, bueno, pues puede ponerse que el padre puede sacar dinero siempre, es solidario a estos efectos, pero los hijos no pueden sacar dinero salvo que concurran conjuntamente con uno de ellos, con el padre o todos los hijos al mismo tiempo. Ese sería un caso de titularidad mixta. No es habitual. Las cuentas corrientes mancomunadas son un problema porque implican pues la necesidad de que concurran todos al mismo tiempo y es poco operativo. Pero ya digo que puede ocurrir y tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes y lo veremos en concreto cuando corrijamos la actividad uno. Bueno, ¿quién es el autorizado en una cuenta? Pues hay veces en que el hijo no quiere figurar en la cuenta como titular de la cuenta. ¿Por qué? Pues porque el hijo teme que le llegue un embargo a su nombre y se lleven el dinero de su padre, o porque, bueno, pues porque no quiere. Y en ese caso lo que se puede hacer es autorizarle para disponer de la cuenta, de tal manera que no es titular de la misma, sino que es autorizado por el titular. Y el titular en cualquier momento puede dar por extinguida esa situación. ¿Vale? Ya digo que también tiene ventajas e inconvenientes y lo veremos con más detalle. Por último, el descubierto en cuenta. ¿Qué es eso? Pues ya lo decía antes, cuando hablábamos de que no es lo mismo la cuenta corriente que el crédito en la cuenta o el depósito del dinero. Bueno, pues el crédito en la cuenta es la posibilidad de un descubierto. Un descubierto consiste en que si usted tiene en la cuenta 100 euros y le llega un recibo de la luz por 101, parece absurdo que devolvamos el recibo con el riesgo de que le corten la electricidad. Bueno, pues en determinadas circunstancias y con determinados requisitos, el banco puede autorizar que se cargue en descubierto un
recibo o un pago. Se hace un pago por cuenta del cliente y con la forma de un crédito y lógicamente cobrando intereses, comisiones y demás. ¿Vale? Ese es el descubierto en cuenta. Bueno, con esto llegamos al final de esta sesión porque ya digo que dejaremos el resto para la siguiente. No sé si tienen ustedes alguna pregunta y si no tienen ninguna, pues terminaremos aquí y nos veremos dentro de un par de semanas con la segunda sesión de este tema 3. ¿De acuerdo? Veo que no hay ninguna cuestión. Pues nada, nada más que desearles una buena semana, estamos a mitad de la semana, y una buena semana de vacaciones la próxima semana con la Semana Santa y que ustedes disfruten de ella en la forma que tengan por conveniente. Nos vemos en un par de semanas. Muchas gracias.